Eudoxo. Su trabajo sobre la teoría de proporcionalidad denota una amplia comprensión de los números y permite el tratamiento de las cantidades continuas, no únicamente de los números enteros o números racionales. Eudoxo demostró que el volumen de una pirámide es la tercera parte de un prisma de una misma base y altura, y que el volumen de un cono es la tercera parte de un cilindro, de su misma base y altura. Teoremas ya intuidos por Demócrito. Aristóteles nos dio orígenes de la lógica científica, quien, en su trabajo conocido como el Organón, desarrolló el primer estudio sistemático de la deducción en la sección denominada Primeros Analíticos. Aristóteles examinó en particular un tipo especial de deducción, el silogismo. Un ejemplo típico de él nos proporciona el razonamiento. Si todos los cuadrados son rombos y todos los rombos son paralelogramos, entonces todos los cuadrados son paralelogramos. Arquímedes fue capaz de utilizar los infinitesimales de forma similar al moderno cálculo integral. A través de la reducción al absurdo, era capaz de contestar problemas mediante aproximaciones con determinado grado de precisión, especificando los límites entre los cuales se encontraba la respuesta correcta. Esta técnica recibe el nombre de método exhaustivo, y fue el sistema que utilizó para aproximar el valor del número pi. Arquímedes postula que cualquier magnitud sumada a sí misma suficiente número de veces puede exceder cualquier otra magnitud dada, postulado que es conocido como la propiedad arquimediana. Johannes Kepler estableció, sin saber, algunas de las bases para desarrollar el cálculo. Fueron de vital importancia sus tres leyes que a continuación se enuncian. Primera, todo planeta describe en sentido directo una elipse en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Segunda, las áreas descritas por el radio vector que une al centro del planeta con el centro del Sol son proporcionales a los tiempos empleados en describirlas. Y la tercera, los cuadros de los tiempos de las revoluciones siderales de los planetas son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus órbitas. René Descartes. Su aportación al cálculo fue el intento de unificar la antigua geometría con el álgebra. Junto a su compañero Pierre Fermat, inventó lo que hoy en día conocemos como geometría analítica, que es donde se sientan las bases para el desarrollo del cálculo. Blaise Pascal tuvo una aportación al cálculo muy concreta, la invención de la roulette o cicloide, que se define como la curva plana descrita por un punto de una circunferencia cuando esta rueda está sobre una línea recta. Con este descubrimiento, Pascal preludiaría el cálculo integral. Newton había descubierto los principios de su cálculo diferencial e integral hacia 1665 o 1666, y durante el decenio siguiente elaboró al menos 3 enfoques diferenciales de su nuevo análisis. Newton abordó el desarrollo del cálculo a partir de la geometría analítica, desarrollando un enfoque geométrico y analítico de las derivadas matemáticas aplicadas sobre curvas definidas a través de ecuaciones. Newton también buscaba cómo cuadrar distintas curvas y la relación entre la cuadratura y la teoría de tangentes. Leibniz estableció la resolución de los problemas para los máximos y los mínimos, así como de las tangentes, esto dentro del cálculo diferencial. Dentro del cálculo integral, logró la resolución del problema para hallar la curva cuya subtangente es constante. Expuso los principios del cálculo infinitesimal, resolviendo el problema de la isócrona y de algunas otras aplicaciones mecánicas utilizando ecuaciones diferenciales. Durante su vida, escribió un libro sobre cálculo diferencial, llamado Análisis de los infinitamente pequeños para el entendimiento de las líneas curvas. Este libro fue publicado en 1696 y en él es donde aparece por primera vez la regla del L'Hopital. En cálculo matemático, esta regla es utilizada para determinar límites que de otra manera sería complicado calcular. Dicha regla es una consecuencia del teorema de Cauchy, que se da solo en el caso de indeterminación del tipo 0 entre 0. Las aportaciones de Daniel Bernoulli estuvieron ligadas con el cálculo de probabilidades. Él dedujo que al apostar con un riesgo igual al del oponente, uno se arriesga a perder más que a ganar, pues una pérdida dada será mayor respecto a la fortuna reducida que lo que sería la misma ganancia física respecto a una fortuna total aumentada. Dedujo una fórmula del supuesto de que la importancia de un incremento es inversamente proporcional a la cantidad de la fortuna a la que se añada. Entre las aportaciones más importantes de Leonhard Euler tenemos que fue el primero en escribir función de x para hacer referencia a la función f aplicada sobre el argumento de x. También fue el precursor de la utilización de la letra e para denotar la base de los logaritmos neperianos.
También popularizó la utilización de la letra pi para denotar la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, así como la introducción de la letra i para la raíz cuadrada de los números negativos. La aportación más importante de María Gaetana Agnesi fue el Tratado de Instituciones Analíticas, publicado en 1748, al que se atribuye haber sido el primer libro de texto que trató conjuntamente de cálculo diferencial y el cálculo integral. Entre los afortunados ejemplos del libro hay uno muy famoso llamado La Bruja de Agnesi, llamado así por un error de traducción. Se trata de una curva que varios matemáticos habían estudiado antes y que habían dado un método de construcción, al que esta misma simplificó quedando la fórmula y igual a al cubo sobre x cuadrada más a cuadrada. Joseph Louis de Lagrange estableció la identidad de Lagrange, la cual habla de la relación entre dos incógnitas de dos vectores a y b, su producto escalar a por b y el módulo de su producto vectorial a por b. Ecuación de Lagrange. En una ecuación diferencial que se presenta de la forma y igual a g y' x más f y', se puede resolver con la sustitución de y' igual a p, obteniéndose una solución general y una solución particular. Carl Friedrich Gauss. Consiste en someter el sistema a diferentes condiciones, fijando para ello distintos valores de la variable independiente x, y anotando en cada caso el correspondiente valor medido para la variable dependiente y. De este modo se dispone una serie de puntos x1, y1, xn y n, que representados gráficamente deberían caer sobre una línea recta en la serie de Gauss. Cuando se quiere saber el resultado de la suma de todos los números de una serie, se utiliza este método. Consiste en la suma de dos números, iniciando por el menor de la serie y el mayor. Utilizando todos los números no más de una vez, se multiplica el resultado por el número de sumas en el que se usan los números de dicha serie. Para que funcione este método, todos los resultados de las sumas debe ser el mismo. Augustin-Louis Cauchy. Teorema del número poligonal de Fermat. Lagrange demostró el caso cuadrado en 1770. Gauss demostró el caso triangular en 1796, pero el teorema no fue resuelto de manera general sino hasta 1813 por Cauchy, basado en el lema para números naturales impares a y b, tales que b cuadrada menor a 4a y 3a menor a b cuadrada más 2b y 4, se pueden encontrar números enteros no negativos. Karl Weierstrass. Ya conocer la definición matemática de derivada es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática. Función continua. Es aquella para la cual, intuitivamente para puntos cercanos al dominio, se producen pequeñas variaciones de los valores de la función. Límite a una función real. El hecho de que una función alcanza un límite en el punto C significa que la función puede ser tan cercana al límite como desee. Georg Friedrich Riemann, matemático alemán cuyos escritos sobre fundamentos de una teoría general de las funciones de una variable compleja es de trascendental importancia para el cálculo, pues se señala cómo una función viene definida por sus puntos singulares y valores en los límites. Sus escritos sobre representación de una función por serie trigonométrica y sobre funciones abelianas son considerados de vital importancia en el cálculo, al igual que su método de integración de ecuaciones diferenciales, este último sobre todo por las aplicaciones cotidianas que tiene. Sofía Kovalevskaya fue la primera mujer matemática rusa de importancia. Realizó diversos trabajos sobre las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Josiah Willard Gibbs fue un reconocido matemático y físico estadounidense, el cual se dedicó a los estudios del cálculo vectorial. Las herramientas para poder resolver estos problemas fueron su aportación al cálculo. Además, explicó por primera vez un fenómeno que aparecía en la serie de Fourier. Este fenómeno fue nombrado fenómeno de Gibbs en honor a su nombre. Henri Léon Lebesgue, matemático francés cuya principal aportación al cálculo fueron sus estudios meticulosos de las integrales. Su obra principal corresponde a la formulación de su teoría de la medida que dio paso a la definición de la integral que lleva su nombre y que impulsó la ciencia matemática analítica del siglo XX.